Cuentos de Pío Baroja. Playa de otoño. Era una excursión que María Luisa hacía todos los años a principios de otoño. Cuando su marido marchaba con algún amigote a Biarritz o a San Juan de Luz, ella tomaba la diligencia que va recorriendo los pueblecitos de la costa de Guipúzcoa y en uno de ellos se detenía. Aquel viaje era para ella una peregrinación al santuario de sus amores, lugar donde su espíritu se refrescaba con las dulces memorias de lo pasado y descansaba un momento de la fiebre de una vida ficticia. Allá en el camposanto de uno de aquellos pueblos colocados junto al mar, dormía el sueño eterno el hombre querido, en un cementerio poblado de cipreses y de laureles, huerto perdido en el monte, rodeado de soledad, de flores y de silencio. Aquella tarde, al llegar María Luisa al pueblo, se detuvo como siempre en casa de su nodriza. Estaba rendida del viaje. Se acostó temprano y durmió hasta la madrugada con un sueño intranquilo. Se despertó con un sobresalto. Abrió los ojos. Ni un rayo de luz se filtraba en la alcoba. Debía ser de noche. Trató de volver a dormirse, pero iba acumulándose en su cerebro tantos recuerdos, tantas fantasías, que para calmar su excitación saltó de la cama, se vistió ligeramente y se fue tanteando en la oscuridad hasta encontrar la ventana y abrirla. El amanecer era de otoño. Una gasa de niebla luminosa llenaba el aire. Ni un ruido, ni un signo de vida rompía la calma del crepúsculo. A lo lejos se oía el murmullo del mar, lento, tranquilo, sosegado. El pueblo, el mar, los montes, todo estaba borrado por la bruma gris que empezaba a temblar por el viento de la mañana. María Luisa, pensativa, encontraba tranquilidad al contemplar la niebla opaca y maciza que impedía a los ojos ver más allá. Poco a poco sus pupilas ensanchadas en presencia de las tinieblas iban sorprendiendo aquí unas sombras sin contornos, allá la claridad de la arena de la playa, y las siluetas sin forma aparecían y desaparecían con los movimientos de las masas de bruma. El viento era de tierra, húmedo y tibio, lleno de olores acres, de efluvios de vida exhalados de las plantas. A veces una bocanada de olor, a marisma, indicaba la presencia del viento del mar. La luz de la mañana empezaba a esparcirse por entre los grises cendales de la niebla. Luego, ya las formas confusas y sin contornos claros se iban fijando, y el pueblo, aquel pueblecillo de la costa guipuzcoana, formado por negros caseríos, iba apareciendo sobre la colina en que se asentaba, agrupado junto a la vieja torre de la iglesia, mirando de soslayo al mar verdoso del norte, siempre agitado por inmensas olas, siempre fosco, murmurador y erizado de espuma. Se desarrollaba con lentitud el paisaje de la costa. Veíanse a la izquierda montones de rocas sobre las cuales pasaba la carretera. A la derecha se dibujaba vagamente la línea de la playa, suave curva que concluía en grandes peñones negros y lustrosos, que en las bajas mareas se destacaban a flor de agua como monstruos marinos nadando entre nubes de espuma. Ya el pueblo comenzaba a despertar. El viento traía y llevaba el sonido de la campana de la iglesia, cuyos toques, reposados y lentos, de la oración del alba, vibraban en el aire empañado del angustioso crepúsculo. Se abrían las ventanas y las puertas de las casas. Los labradores sacaban el ganado de los pesebres a la calle, y en el silencio del pueblo solo se oían los mugidos de los bueyes que, con las cabezas hacia arriba y las anchas narices abiertas, respiraban con delicia el aire fresco de la mañana. Ante aquellas vidas humildes y resignadas, en presencia del mar que gemía y de la religión que le hablaba por la voz de la campana, una vaga languidez invadió a María Luisa, y sólo cuando los rayos del sol entraron en el cuarto se sintió animada. Se miró al espejo y encontró en sus ojos una expresión dulce, de soñadora tristeza. Se preparó para salir. Se puso un trajecillo de color violeta oscuro. En la cabeza, un canotier sin adornos. Se cubrió la cara con un velillo blanco cuajado de graciosas notas y salió a la carretera llena de charcos de agua amarillenta. De cuando en cuando se encontraba con algún boyerizo que, con el palo al hombro, marchaba delante de los bueyes
que iban a lento paso arrastrando las chirriantes carretas. María Luisa respondía a los saludos que la dirigían. Luego fue acercándose al pueblo. Cruzó la plaza, desierta, y pasó por debajo de un arco pequeño de piedras ennegrecidas por la humedad, a una callejuela llena de pedruscos, estrecha y encuesta, en donde descansaban de sus antiguas faenas algunas barcas medio podridas, con la quilla al descubierto. En la clave de arco, resto de la antigua muralla que rodeó al pueblo, veíase una imagen toscamente tallada, y debajo de ella una guirnalda de hierbajos crecía en los intersticios de las piedras. Desde el final de la callejuela se veía la playa. Era un desbordamiento de alegría el que iba inundando el paisaje a medida que el sol destrozaba las nubes y las nieblas subían del mar para desvanecerse en el aire. El ambiente se purificaba. Aparecían jirones de cielo azul, de un azul pálido, y en las faldas de los montes se veían al descorrerse la niebla, aquí un caserío solitario en medio de sus verdes heredades de forraje, allá un bosquecillo de hayas y de robles, en las cimas piedras angulosas y algún que otro arbusto raquítico de ramas descarnadas. Hacía calor en la playa. María Luisa apretó el paso hasta llegar al extremo del arenal, y allí en una roca se sentó fatigada. El mar terso y ceñudo se obstinaba en rechazar la caricia del sol. Amontonaba sus brumas, pero en balde. La luz dominaba, y los rayos del sol empezaban a brillar sobre la piel ondulada del monstruo de las olas verdosas. De repente el sol pareció adquirir más fuerza. El mar se fue alargando y alargando hasta unirse en línea recta con el horizonte. Entonces se vieron llegar las olas, unas oscuras, redondas, impenetrables, otras llenas de espuma. Algunas, como alardeando de sinceridad, mostraban a la luz del día sus interiores turbios. Allá, en las puntas, se estrellaban furiosas contra las rocas. A la playa llegaban suaves, con languideces de mujer convaleciente, bordando una puntilla blanca sobre la playa, y al retirarse dejaban en la arena negruzcas algas y oscuras medusas que brillaban con destellos a la luz del sol. La mañana parecía de verano, y sin embargo en los colores del mar, en el suspiro del viento, en los murmullos indefinidos de la soledad, sentía María Luisa la voz del otoño. El mar le enviaba en sus olas la vaga sensación de su grandeza, y al compás del ritmo del mar, el ritmo de su pensamiento le llevaba a la memoria los recuerdos de sus amores. Y llegaban como oleadas imágenes de aquellas horas que pasaron los dos, solos, tendidos en la arena de la playa, sin hablar, sin pensar, sin formar ideas, fundiendo su espíritu con el espíritu que late en las olas, en las nieblas, en el mar inmenso. Allá, en aquel mismo sitio, le había conocido, hacía ya 10 años. 10 años. Había empezado por tenerle compasión viéndole enfermo, y al oírle y al hablarle quedó estremecida en lo más oculto de su alma. Ella, indiferente, se sintió enamorada. Ella, satisfecha de ser estéril, sintió envidia por la maternidad. Las ráfagas del deseo crisparon sus nervios cuando solos los dos sentían reflejarse en sus espíritus los grandiosos crepúsculos de agosto, cuando el sol rojizo se ocultaba en el horizonte y el mar palpitaba con reflejo de escarlata. 10 años pasados. 10 años. Quizá era esto lo que más sentía ella. Miraban el porvenir la indiferencia, el cielo ceniciento de la vejez. 10 años. Y entonces ella tenía 28. Y llegaron otras primaveras y otros veranos, pensó con desesperación, y ante el mismo mar que ruge, agitado en olas inmensas, ante los mismos crepúsculos rojizos y las mismas noches estrelladas, germinarán otros amores y otras ilusiones en otras almas, y yo habré pasado como la espuma que brilló un momento. Y María Luisa contempla la playa solitaria y triste, y del mar, que suspira bajo el cielo pálido del otoño,
Llega a su espíritu la vaga sensación del océano, a agrandar la melancolía que siente al ver su decadencia. Parábola, por Pío Baroja. Porque en vano vino y a tinieblas va, con tinieblas será cubierto su nombre. Eclesiastés cuarto sexto. Y era en la isla de Ceilán, en el 7.º siglo antes de la venida de Cristo, en la 7.ª encarnación de mi alma, en el tiempo en que Sakyamuni predicaba por el mundo y enseñaba la ley, ley de gracia para todos los hombres. Y era en la isla de Ceilán, y mi alma triste había encarnado en el cuerpo de un paria. En los momentos de descanso, tras de las rudas faenas, un compañero esclavo como nosotros leía las plegarias y los himnos santos, santos himnos que escribieron el solitario de la familia de los Sakyas y sus discípulos. Y yo oía las sentencias de Buda, pero no meditaba en el dolor, ni en la muerte, ni en la tristeza, ni en la miseria de las alegrías del hombre. Meditaciones que abren al asceta las puertas de la misteriosa ciudad del Nirvana, en donde se es sin ser y en donde se duerme el eterno sueño del aniquilamiento. Lejos, muy lejos de las miserias y de las torpezas del mundo, en los dominios de la paciencia y del reposo, fuera del ingrato océano de la creación dolorosa. Y mi corazón estaba turbado por la vanidad, y mis ojos no veían la luz en el camino, porque amaba los goces de la vida, falsos, como el eco de las cavernas y como las sombras reflejadas en los ríos, y quería apurar la copa del placer, que es tan solo receptáculo del dolor y de la liviandad. Y el espíritu, inspirador de los deseos y de las pasiones, me infundió el entusiasmo por la aborrecible existencia. ¿Qué necesito, pensé, para encontrar la dicha? Ser libre. La libertad basta para mi dicha. Y fui libre, y me acosó la miseria, y viví desgraciado años y años, y no encontré la dicha. Oh, pensé entonces, qué engaño el mío. No basta la libertad para ser dichoso, se necesita también la riqueza. Un día me encontré dueño de una fortuna considerable y vi satisfechos sin esfuerzos mis necesidades y mis deseos. Y no encontré la dicha. ¿De qué me vale la riqueza? Dije después, si mis mayores ambiciones no puedo satisfacerlas. Oh, si yo fuera poderoso. Y fui poderoso. Y tuve un país bajo mi dominio, y esclavos, y elefantes gigantescos, y carros de oro, y jardines colgantes, y mujeres adornadas con piedras preciosas. Y no encontré la dicha. Y cuando el poderío se me hizo repulsivo, quise ser sabio, y estudié en Egipto, y en Babilonia, y en Persia, y en Caldea, y medí la distancia de los astros, y calculé las alturas del sol, y vi que en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y que quien añade ciencia, añade dolor. Y no encontré la dicha. Y recorrí el mundo hasta las tierras del extremo occidente, y vi las grandes y fastuosas ciudades del Mediterráneo, cuna de los más refinados placeres, y no encontré la dicha. Y resignado, volví a la isla de Ceilán, y volví a ser paria, y volví a sufrir, y esperé tranquilo la hora de la muerte, la dulce hora de perder la personalidad en el crepúsculo del pasado y de fundirse en la angustia y la augusta inconsciencia, como un rayo de sol en las masas azules de los mares. Hay en los libros de Zaratustra y en las sentencias del hebreo Jesús ben Sirac parábolas más profundas y de más sutil enseñanza,
Pero de cierto os digo que a vosotros, cuyo corazón está turbado por la vanidad y cuyos ojos están cegados por el orgullo, os puede ser útil para la salud de vuestra alma la historia de esta vida, séptima encarnación de mi espíritu en el cuerpo de un esclavo en la isla de Ceilán. Águeda, por Pío Baroja. Sentada junto a los cristales, con la almohadilla de hacer encaje apoyada en una madera del balcón, hacía saltar los pedacillos de boj entre sus dedos. Los hilos se entrecruzaban con fantásticos arabescos sobre el cartón rojo cuajado de alfileres, y la danza rápida de los trocitos de madera entre sus manos producía un ruido de huesos claro y vibrante. Cuando se cansaba de hacer encajes, cogía un bastidor grande, cubierto con papeles blancos, y se ponía a bordar con la cabeza inclinada sobre la tela. Era una muchacha rubia, angulosa. Tenía uno de los hombros más alto que el otro. Sus cabellos eran de un tono bermejo, las facciones desdibujadas y sin forma. El cuarto en donde estaba era grande y algo oscuro. Se respiraba allí dentro un aire de vetustez. Los cortinones amarilleaban. Las pinturas de las puertas y del balcón se habían desconchado, y la alfombra estaba raída y sin brillo. Frente al balcón se veía un solar, y hacia la derecha de éste una plaza de un barrio solitario y poco transitado del centro de Madrid. El solar era grande, rectangular. Dos de sus lados lo constituían las paredes de unas casas vecinas, de esas modernas, sórdidas, miserables, que parecen viejas a los pocos meses de construidas. Los otros lados los formaban una empalizada de tablas, a las cuales el calor y la lluvia iban carcomiendo poco a poco. La plaza era grande e irregular. En un lado tenía la tapia de un convento, con su iglesia. En otro, una antigua casa solariega con las ventanas siempre cerradas herméticamente. El tercero lo constituía la empalizada del solar. En invierno el solar se entristecía, pero llegaba la primavera y los hierbajos daban flores y los gorriones hacían sus nidos entre las vigas y los escombros y las mariposas blancas y amarillas paseaban por el aire limpio y vibrante las ansias de sus primeros y últimos amores. La muchacha rubia se llamaba Águeda y tenía otras dos hermanas. Su padre era un hombre apocado, sin energía, un coleccionador de bagatelas, fotografías de actrices y estampas de cajas de fósforos. Tenía una mediana renta y un buen sueldo. La madre era la dueña absoluta de la casa, y con ella compartía su dominio Luisa, la hermana mayor. De los tres dominados de la familia, Matilde, la otra hermana, protestaba. El padre se refugiaba en sus colecciones, y Águeda sufría y se resignaba. No entraba ésta nunca en las combinaciones de sus dos hermanas para los saraos y los teatros. Las dos mayores, con su madre, iban en cambio a todas partes. Águeda tenía esa timidez que dan los defectos físicos cuando el alma no está llena de rebeldías. Se había acostumbrado a decir que no a todo lo que trascendiera a diversión. ¿Quieres venir al teatro?, le decían con cariño, pero deseando que dijera que no. Y ella, que lo comprendía, contestaba sonriendo, otra noche. En visita era una de elogios para ella que la turbaban. Su madre y sus hermanas a coro aseguraban que era una joya, un encanto, y le hacían enseñar sus bordados y tocar el piano, y ella sonreía. Pero después, sola en su cuarto, lloraba. La familia tenía muchas relaciones y se pasaban los días la madre y las dos hijas mayores haciendo visitas, mientras la pequeña disponía lo que había que hacer en la casa. Entre los amigos de la familia había un abogado joven de algún talento. Era un hombre de inteligencia sólida y de una ambición desmesurada. Más amable o menos superficial que los otros, gustaba hablar con Águeda, que cuando le daban confianza se mostraba tal como era, llena de ingenuidad y de gracia. El abogado no advertía que la muchacha ponía toda su alma cuando le escuchaba.
Para él era un entretenimiento hablar con ella. A cabo de algún tiempo comenzaron a extrañarse. Águeda estaba más alegre. Solía cantar por las mañanas y se adornaba con más coquetería. Una noche, el abogado le preguntó a Águeda, sonriendo, si le gustaría que él formase parte de su familia. Águeda al oírlo se turbó. La luz de la sala dio vueltas ante sus ojos y se dividió en mil y mil luces. He pedido a sus papás la mano de Luisa, concluyó el abogado. Águeda se puso muy pálida y no contestó. Se encerró en su cuarto y pasó la noche llorando. Al día siguiente, Luisa, su hermana, le contó lo que había pasado, cómo habían ocultado su novio y ella sus amores hasta que él consiguió el puesto que ambicionaba. La boda sería en el otoño. Había que empezar a preparar los ajuares. La ropa blanca se enviaría a que la bordase una bordadora, pero quería que los almohadones y la colcha para la cama del matrimonio se los bordase su hermanita Águeda. Esta no se opuso, y comenzó con tristeza su trabajo, mientras junto al balcón hacía saltar los pedacillos de boj entre sus dedos. Cada pensamiento suyo era un dolor. Veía en el porvenir su vida, una vida triste y monótona. Ella también soñaba en el amor y en la maternidad, y si no lloraba en aquellos momentos al ver la indiferencia de los demás, era para que sus lágrimas no dejasen huellas en el bordado. A veces una esperanza loca le hacía creer que allá, en aquella plaza triste, estaba el hombre a quien esperaba, un hombre fuerte para respetarle, bueno para amarle, un hombre que venía a buscarla porque adivinaba los tesoros de ternura, que iba a contarle en voz baja y suave los misterios inefables del amor. Y por la plaza triste pasaban a ciertas horas, como seres cansados por la pesadumbre de la vida, algunos hombres cabizbajos que salían del almacén o del escritorio, pálidos, enclenques, envilecidos como animales domesticados, y el hombre fuerte para respetarle, bueno para quererle, no venía. No venía, por más que el corazón de Águeda le llamaba a gritos. Y en el solar, lleno de flores silvestres, las abejas y los moscones revoloteaban sobre los escombros, y las mariposas blancas y amarillas paseaban por el aire limpio y vibrante las ansias de sus primeros y últimos amores. El trasgo, por Pío Baroja. El comedor de la ventana de Aristondo, sitio en donde nos reuníamos después de cenar, tenía en el pueblo los honores de casino. Era una habitación grande, muy larga, separada de la cocina por un tabique cuya puerta casi nunca se cerraba, lo que permitía llamar a cada paso para pedir café o una copa a la simpática Maintoni, la dueña de la casa, o a sus hijas, dos muchachas a cual más bonitas, una de ellas seria, abstraída, con esa mirada dulce que da la contemplación del campo, la otra vivaracha y de mal genio. Las paredes del cuarto, blanqueadas de cal, tenían por todo adorno varios números de la Lidia, puestos con mucha simetría y sujetos a la pared con tachuelas que dejaron de ser doradas para quedarse negras y mugrientas. La mano del patrón, José Ona, se veía en aquello. Su carácter, recto y al mismo tiempo bonachón y dulce como su apellido, Ona en vascuence significa bueno, se traslucía en el orden, en la simetría, en la bondad, si se me permite la palabra, que habían inspirado la ornamentación del cuarto. Del techo del comedor, cruzado por largas vigas negruzcas, colgaban dos quinqués de petróleo, de esos de cocina, que aunque daban algo más humo que luz, iluminaban bastante bien la mesa del centro, como si dijéramos la mesa redonda, y bastante mal otras mesas pequeñas diseminadas por el cuarto. Todas las noches tomábamos allí café. Algunos preferían vino, y charlábamos un rato. El médico joven, el maestro, el empleado de la fundición, Pachi, el cartero, el cabo de la Guardia Civil y algunos otros de menor categoría y representación social.
Como parroquianos y además gente distinguida, nos sentábamos en la mesa del centro. Aquella noche era víspera de feria, y por tanto martes. Supongo que nadie ignorará que las ferias en Arrigotia se celebran los primeros miércoles de cada mes, porque al fin y al cabo, Arrigotia es un pueblo importante con sus 60 y tantos vecinos, sin contar los caseríos inmediatos. Con motivo de la feria había más gente que de ordinario en la venta. Estaban jugando su partido de tute, el doctor y el maestro, cuando entró la patrona, la obesa y sonriente Maitoni, y dijo: Oiga, su merced, señor médico, ¿cómo siguen las hijas de Aspillaga, el herrador? ¿Cómo han de estar? Mal, contestó el médico incomodado. Locas de remate. La menor, que es una histérica, tipo, tuvo anteanoche un ataque. La vieron las otras dos hermanas reír y llorar sin motivo y empezaron a hacer lo mismo. Un caso de contagio nervioso, nada más. Y oiga, su merced, señor médico, siguió diciendo la patrona, ¿es verdad que han llamado a la curandera de Elisabide? Claro que sí. Y esa curandera, que es otra loca, les ha dicho que en la casa debe haber un duende, y han sacado en consecuencia que el duende es un gato negro de la vecindad que se presenta allí de cuando en cuando. Sea usted médico con semejantes imbéciles. Pues si estuviera usted en Galicia, vería usted lo que era bueno, saltó el empleado de la fundición. Nosotros tuvimos una criada en Monforte que cuando se le quemaba un guiso o echaba mucha sal al puchero, decía que había sido otrasgo, y mientras mi mujer le regañaba por su descuido, ella decía que estaba oyendo al trasgo que se reía en un rincón. Pero en fin, dijo el médico, se conoce que los trasgos de allá no son tan fieros como los de aquí. Oh, no lo crea usted. Los hay de todas clases. Así al menos nos decía a nosotros la criada de Monforte. Unos son buenos y llevan a casa el trigo y el maíz que roban en los graneros, y cuidan de vuestras tierras y hasta usted pillan las botas. Y otros son perversos y desentierran cadáveres de niños en los cementerios. Y otros, por último, son unos guasones completos y se beben las botellas de vino de la despensa, o quitan las tajadas al puchero y las sustituyen con piedras, o se entretienen en dar la gran tabarra por las noches sin dejarle a uno dormir, haciéndole cosquillas o dándole pellizcos. ¿Y eso es verdad? Preguntó el cartero cándidamente. Todos nos echamos a reír de la inocente salida del cartero. Algunos dicen que sí, contestó el empleado de la fundición, siguiendo la broma. Y se citan personas que han visto los trasgos, añadió uno. Sí, repuso el médico en tono doctoral. En eso sucede como en todo. Se le pregunta a uno, ¿usted lo vio? Y dicen, yo no, pero el hijo de la tía fulana, que estaba de pastor en tal parte, sí que lo vio. Y resulta que todos aseguran una cosa que nadie ha visto. Quizás sea eso mucho decir, señor, murmuró una humilde voz a nuestro lado. Nos volvimos a ver quién hablaba. Era un buhonero que había llegado por la tarde al pueblo y que estaba comiendo en una mesa próxima a la nuestra. Pues que usted ha visto algún duende de esos, dijo el cartero con curiosidad. Sí, señor. ¿Y cómo fue eso? Preguntó el empleado, guiñando un ojo con malicia. Cuente usted. Hombre, cuente usted y siéntese aquí. Si ha concluido de comer, se le convida a café y copa, a cambio de la historia, por supuesto. Y el empleado volvió a guiñar el ojo. Pues verán ustedes, dijo el buhonero sentándose a nuestra mesa. Había salido por la tarde de un pueblo y me había oscurecido en el camino. La noche estaba fría, tranquila, serena. Ni una ráfaga de viento movía el aire. El paraje infundía respeto. Yo era la primera vez que viajaba por esa parte de la montaña de Asturias y, la verdad, tenía miedo. Estaba muy cansado de tanto andar con el cuébano en la espalda, pero no me atrevía a detenerme. Me daba el corazón que por los sitios que recorría no estaba seguro. De repente, sin saber de dónde ni cómo, veo a mi lado un perro escuálido, todo de un mismo color, oscuro, que se pone a seguirme. ¿De dónde podía haber salido aquel animal tan feo? Me pregunté. Seguí adelante, ala, ala, y el perro detrás.
primero gruñendo y luego aullando, aunque por lo bajo. La verdad, los aullidos de los perros no me gustan. Me iba cargando el acompañante, y para librarme de él, pensé sacudirle un garrotazo, pero cuando me volví con el palo en la mano para dárselo, una ráfaga de viento me llenó los ojos de tierra y me cegó por completo. Al mismo tiempo, el perro empezó a reírse detrás de mí, y desde entonces ya no pude hacer cosa a derechas. Tropecé, me caí, rodé por una cuesta y el perro ríe que ríe a mi lado. Yo empecé a rezar y me encomendé a San Rafael, abogado de toda necesidad, y San Rafael me sacó de aquellos parajes y me llevó a un pueblo. Al llegar aquí, el perro ya no me siguió, y se quedó aullando con furia delante de una casa blanca con un jardín. Recorrí el pueblo, un pueblo de sierra, con los tejados muy bajos y las tejas negruzcas, que no tenía más que una calle. Todas las casas estaban cerradas. Solo a un lado de la calle había un cobertizo con luz. Era como un portalón grande, con vigas en el techo, con las paredes blanqueadas de cal. En el interior, un hombre desarrapado con una boina hablaba con una mujer vieja calentándose en una hoguera. Entré allí y les conté lo que me había sucedido. ¿Y el perro se ha quedado aullando? Preguntó con interés el hombre. Sí, aullando junto a esa casa blanca que hay a la entrada de la calle. Era otro trasgo. ¡O trasgo! Murmuró la vieja. Y ha venido a anunciarle la muerte. ¿A quién? Pregunté yo asustado. Al amo de esa casa blanca. Hace una media hora que está el médico ahí. Pronto volverá. Seguimos hablando. Y al poco rato vimos venir al médico a caballo y por delante un criado con un farol. ¿Y el enfermo, señor médico? Preguntó la vieja saliendo al umbral del cobertizo. Ha muerto, contestó una voz secamente. Dijo la vieja. Era Otrasgo. Entonces cogió un palo y marcó en el suelo a su alrededor una figura como la de los ochavos morunos, una estrella de 5 puntas. Su hijo la imitó, y yo hice lo mismo. Es para librarse de los trasgos, añadió la vieja. Y efectivamente aquella noche no nos molestaron, y dormimos perfectamente. Concluyó el buhonero de hablar, y nos levantamos todos para ir a casa. La sombra, de Pío Baroja. Porque el que se ensalzare será humillado, y el que se humillare será ensalzado. San Mateo 12:13. Había salido del hospital el día de Corpus Christi, y volvía envejecida y macilenta, pero ya curada, a casa de su ama, a seguir nuevamente su vida miserable de prostituta. En su rostro, todas las miserias, en su corazón, todas las ignominias. Ni una idea cruzaba su cerebro. Tenía solamente un deseo de acabar, de descansar para siempre sus huesos enfermos. Quizá hubiera preferido morir en aquel hospital inmundo en donde se concrecionaban los detritus del vicio que volver a la vida. Llevaba en la mano un fardelillo con sus pobres ropas, unos cuantos harapos para adornarse. Sus ojos, acostumbrados a la semioscuridad, estaban turbados por la luz del día. El sol amargo brillaba inexorable en el cielo azul. De pronto la mujer se encontró rodeada de gente y se detuvo a ver la procesión que pasaba por la calle. Hacía tanto tiempo que no la había visto. Allá en el pueblo, cuando era joven y tenía alegría, y no era despreciada, pero aquello estaba tan lejos. Veía la procesión que pasaba por la calle, cuando un hombre a quien no molestaba la insultó y le dio un codazo. Otros que estaban cerca la llenaron también de improperios y de burlas. Ella trató de buscar, para responder a los insultos, su antigua sonrisa, y no pudo más que crispar sus labios con una dolorosa mueca, y echó a andar con la cabeza baja y los ojos llenos de lágrimas. En su rostro todas las miserias, en su corazón todas las ignominias. Y el sol amargo brillaba inexorable en el cielo azul.
En la procesión, bajo el sol brillante, lanzaban destellos los mantos de las vírgenes bordados en oro, las cruces de plata, las piedras preciosas de los estandartes de terciopelo, y luego venían los sacerdotes con sus casullas, los magnates, los guerreros de uniforme brillante, todos los grandes de la tierra, y venían andando al compás de una música majestuosa, rodeados y vigilados por bayonetas, espadas y sables. Y la mujer trataba de huir. Los chicos la seguían gritando, acosándola, y tropezaba y sentía desmayarse, y herida y destrozada por todos, seguía andando con la cabeza baja y los ojos llenos de lágrimas. En su rostro todas las miserias, en su corazón todas las ignominias. De repente la mujer sintió en su alma una dulzura infinita, y se volvió y quedó deslumbrada, y vio luego una sombra blanca y majestuosa que la seguía y que llevaba fuera del pecho el corazón herido y traspasado por espinas. Y la sombra blanca y majestuosa, con la mirada brillante y la sonrisa llena de ironía, contempló a los sacerdotes, a los guerreros, a los magnates, a todos los grandes de la tierra, y desviando de ellos la vista y acercándose a la mujer triste, la besó con un beso purísimo en la frente. La venta, por Pío Baroja. A Antonio Gil Campos. Al viajar en el tren por las provincias del norte, habréis visto alguna casuca oscura en el cruce de una carretera solitaria junto a un pueblecillo negro. Os habréis fijado en que frente a la casa está parada una diligencia, en que el portal se halla abierto e iluminado, que el zaguán, ancho, tiene un aspecto de tienda o de taberna. Habréis supuesto con lógica que es la venta del pueblo aquella casa, y en el fondo de vuestra alma ha nacido cierta compasión por la pobre gente que vive allí en aquel lugar desierto. Y los de la venta han salido al camino a mirar el tren, y lo han visto pasar con tristeza y lo han saludado con el pañuelo. Parece que entre los que se quedan y los que se van, los dichosos son estos, que pasan veloces, y quizá más dichosos que los que se quedan. Esos que corren, que huyen a confundirse pronto en el torbellino de la ciudad, no conocen las ventas de nuestras provincias vascongadas, las ventas más hospitalarias, las más amables de la tierra. Vosotros, que habéis recorrido el mundo a pie, vosotros, mendigos, charlatanes, buhoneros, saltimbanquis, vosotros errantes que no tenéis más patria que el suelo que pisáis, vosotros, humildes, sin otra hacienda que la que lleváis sobre las espaldas, vosotros, vagabundos caminantes, que no tenéis más amores que la hermosa libertad y el campo, decidme, ¿no es verdad lo que aseguro? ¿No es verdad, decidlo francamente, que las ventas de mi tierra son las más dulces, las más candorosas de este mundo, el mejor de todos los mundos? Cierto que las hay tristes y melancólicas en campos desolados y yertos, paisajes de una pesadilla siniestra, pero la mayoría son alegres y sonrientes, y sus ventanas parece que os miran de una manera cariñosa. Esos desdichados que cruzan corriendo en la máquina negra por el campo sin conocerlo, que huyen a confundirse en el torbellino de las ciudades grandes, no han sentido la impresión más deliciosa, la más exquisita de la vida, la de llegar a la venta después de un largo viaje en coche. Oh, exquisito. Es la única palabra propia de ese momento. Lleváis unas horas de diligencia. Está lloviendo. El ambiente gris envuelve la tierra desnuda del invierno. La carretera llena de charcos de agua amarillenta se alarga entre la bruma a medida que la diligencia avanza por entre filas de árboles sin hojas, a orillas del río turbio por las crecidas, junto a la falda del monte lleno de aliagas y zarzas secas. Estáis amodorrados por el frío. Habéis ideado una porción de posturas fantásticas para dormir un rato y no lo habéis conseguido.
El monótono cascabeleo de las colleras de los caballos suena constantemente en los oídos. No hay medio de perder la conciencia de que se tiene frío y hambre y aturdimiento. Se figura uno que el viaje no va a concluir nunca, y los montes y los caseríos, y los saltos de agua y las cascadas solitarias del cruce de las carreteras que se ven por los cristales empañados de la ventanilla, parece que son los que se dejaron atrás, que van siguiendo al coche en su marcha. Se llega a un pueblo. Las ruedas de la diligencia empiezan a rebotar torpemente en el empedrado desigual de la calle. ¿Habremos llegado?, se pregunta uno, asomándose a la ventana. Pero el mayoral no baja. Echa un paquete de cartas a un hombre, entrega una cesta a una mujer, vuelve a chasquear la tralla de su látigo y otra vez la diligencia tropieza en los guijarros del empedrado y vuelve a rodar suavemente por la carretera llena de charcos. Tras de muchos aburrimientos, cuando ya empieza el sueño a cerrar los párpados y comienza uno a pensar seriamente si el viaje no tendrá fin, se para la diligencia y se ve que el mayoral salta del pescante a la carretera. Se ha llegado. Baja uno del coche molido, encorvado, casi sin poder sostener la maleta entre los dedos. Entra uno en la venta. Pase usted por aquí, por aquí. Ya le subiremos todo esto al cuarto. Le desembarazan a uno del abrigo y del equipaje y le preguntan si quiere calentarse en la cocina. Entráis en ella, y al principio el humo os empieza a picar en los ojos. Es la chimenea, dicen, que no tira bien, y como el viento está alborotado. Pero ¿quién se ocupa de eso? Luego, la vieja, que ve que habláis vascuence, os hace sitio junto al fuego, con grandes extremos de finura, y mientras os preparan la cena y os tostáis los pies, la viejecita de la nariz ganchuda y del pañuelo atado a la cabeza os cuenta alguna historia insustancial del tiempo de su juventud, en que ella estaba de criada en casa del rector del pueblo hace más de 50 años, y con los recuerdos sonríe, enseñando sus encías como las de los niños, desprovistas de dientes. Mientras tanto, la dueña de la casa va de un lado a otro, y el patrón juega una partida al mus con otros tres en una mesa tan alta como los bancos donde se sientan, y los cuatro, graves, serios, doblan los naipes, ya de suyo grasientos y abarquillados, y los envido y los quiero se suceden acompasadamente, y se van aumentando el número de habichuelas blancas y coloradas de los dos bandos contrarios. Junto a la lumbre, el gracioso del pueblo, holgazán de oficio, poeta y cantor de iglesia, que vive casi de limosna en la venta, habla con el cazador de truchas, cazador, no pescador, como suele advertir él, porque mata las truchas a tiro de escopeta, y los dos se enfrascan en una larga y misteriosa conversación acerca de las costumbres de los salmones y de las nutrias, de los jabalíes y de los erizos. ¿Cenará su merced aquí o en el comedor?, pregunta la dueña de la casa, comprendiendo que sois persona de importancia, lo menos viajante de comercio. Aquí, aquí. Y ponen una mesita con un mantel blanco. Y viene la cena, que os sirve la muchacha, Marceliña, o Iñachi, una chica frescachona y garrida. Se devoran los guisos y se moja el pan en las salsas, no precisamente con la elegancia de un duque de Faubourg de Saint-Germain, y se come en la misma cazuela lo que quizá no se use en las casas aristocráticas. Coméis de todo y bebéis un poquito de más, y mientras Marceliño se escancia del bondadoso aguardiente y le decís que es muy bonita y que... Y ella se ríe con una risa alegre y argentina al ver vuestros ojos brillantes y vuestra nariz colorada. Y luego, después de la cena, sube uno a dormir al piso principal en una alcoba pequeña, ocupada casi completamente por una cama enorme de madera con 4 o 5 colchones y otros tantos jergones, y cuando se escala aquella torre y se estira uno entre las sábanas que huelen a hierba, mientras se oye el ruido de la lluvia en el tejado y del viento que muge, se enternece uno, y casi con lágrimas en los ojos, se cree más que nunca en que hay un buen papá allá arriba, que no se ocupa de otra cosa más que de poner camas mullidas en las ventas de los caminos y de dar cenas suculentas a los pobres viajeros.